Bien amigos, estamos ahora con Eugenio Calmet, psicoanalista. Eugenio, estamos siendo bombardeados por una enorme cantidad de contenido por todas partes que viene con una carga fuerte de corrupción, noticias que tienen que ver con violencia y en realidad eso agrede de alguna forma a los que estamos viendo esto desde que abrimos el ojo en la mañana hasta que nos dormimos. ¿Tú crees que estamos en una situación o en una sociedad que comienza a enfermarse ya o está enferma? Digamos, para los psicoanalistas la enfermedad es una oportunidad. Curiosamente, es una oportunidad de cambio. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la sociedad peruana, que es una sociedad compleja, multicultural, multiétnica, multieconómica, digamos, hoy en día requiere un nivel de comunicación que está siendo deficiente, ¿no es cierto? Y esa deficiencia está produciendo agresión. El malentendido, ¿no es cierto?, se nutre de la incapacidad de comunicar. Alguien te va a decir, pero en una sociedad en la que la tecnología de comunicación está por doquier, ¿por qué dices tú que falta capacidad de comunicación? ¿Qué está fallando ahí? Si tú, por ejemplo, te das cuenta en el fenómeno, ¿no es cierto?, de Tía María o en general, no solamente en este conflicto minero, lo que tú vas a ver claramente es que las personas, digamos, están llenas de una serie de dificultades, de malentendidos, que tienen que ver con las subjetividades, ¿no es cierto?, con los discursos. Es decir, tú puedes decirle a un poblador, ¿no es cierto?, campesino, multicultural, que has hecho, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, esa palabra para ti tiene un sentido. Para él tiene otro sentido, No, o no tiene sentido. De repente ni siquiera tiene sentido. Entonces, eso genera, digamos, por ejemplo, una serie de elementos que lo hacen sospechar que quien porte ese discurso, por ejemplo, el Estado, merece la desconfianza. Merece la desconfianza y produce este malentendido. Entonces, es curioso, pero en el Perú, al político que se le aprecia es al que sabe hablar. Y curiosamente, desde mi... Sabe hablar en fácil. Sabe hablar. Muy bien. Cualquiera de las formas retóricas que puedas imaginarte. ¿No es cierto? No quiero referirme a nadie en específico. Pero lo que acá nadie entiende es que el político tiene que aprender a escuchar. Acá no escuchan. Acá tienen un proyecto en la cabeza, se les ocurre un discurso que tiene que ver con un discurso del amo, del Estado, de lo que representa, por ejemplo, el poder económico o lo que sea, y yo voy y trato de instalar ese discurso en una situación geográfica que antes no tenía presencia, por ejemplo, de ese Estado. Entonces, todo esto produce estos malentendidos que tienen que ver con subjetividades, no con objetividades solamente. Qué tontos, ¿no es cierto?, los campesinos de Islay que entienden que no se van a beneficiar de mucho dinero de la mina. Y la pregunta es, ¿fueron a escucharlos? ¿Hablaron con ellos? ¿Vieron qué dificultades tienen, por ejemplo, en la ganadería, en el agro? ¿Cómo pueden integrar, por ejemplo, el proyecto de la mina a los proyectos de la vida de cada uno de esos sujetos en el transcurso de los últimos 20 años? ¿Les han pedido explicaciones? Pero los EIA tienen como componentes las audiencias participativas donde la gente que hace el proyecto se reúne, al final de cuentas, con los campesinos. Entonces, hay un diálogo que se va construyendo y justamente la confianza es lo que debe estar sobre esa mesa para poder hacer el proyecto después. Pero aquí, aparentemente, esto se jugó totalmente al revés, porque hubo ya objeciones hace como 3 años o 4, que nadie sabe si se han resuelto finalmente, ¿no? Está la duda en la gente, por lo pronto. Sí, hay una desconfianza natural, ¿no?, lógica. Ahora, hablamos de Tía María, pero yo te mencionaba al principio, uno desde donde se encuentra en el Perú, fuera de Tía María. Teremé es un lugar, un espacio pequeño, determinado en la geografía peruana. Sí. Pero todos los peruanos estamos viendo todos los días que hay un enfrentamiento ahí, ¿no? Estamos sí, claro, en Cusco, en Cajamarca, estamos en Tacna, estamos en donde sea. Ya, muy bien. ¿Eso cómo está afectando la sociedad en este momento? No, sin lugar a dudas, digamos, la visión que tiene en general los medios de comunicación, específicamente la televisión, es una visión siempre señalando lo negativo, y esto evidentemente produce efectos de suspicacia, de violencia, de hartazgo,
de una sensación que no tiene que ver con que, por ejemplo, el Perú también tiene una serie de cosas positivas que nunca son vistas, digamos, en los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Que debe ser de 9 a 1, ¿no? 9 lo malo y 1 lo bueno, más o menos. Digamos, no tengo la estadística, pero es terrible, ¿no es cierto?, que siempre estemos señalando eso cuando hay un montón de proyectos y de desarrollo. Bueno, dentro pero es que del dicen Perú, que ¿no? eso vende, pues. Eso vende, Eugenio. No vende la parte buena, vende la parte mala siempre. Claro, yo entiendo, ¿no? Pero tiene que haber una dimensión ética, una dimensión, ¿no es cierto?, que haga que el sujeto, digamos, supere esta idea negativa, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una visión de repente, por ejemplo, negativa de la enfermedad. Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, en una fiebre que te da, Es muy positivo. la fiebre te está avisando que algo está pasando contigo. Entonces, la capacidad de lectura o de escuchar, que es una cosa que tiene que ver con nuestro método analítico, el psicoanálisis se nutre de eso. O sea, viene alguien y te dice, oye, mira, tengo esta dificultad. Y tú le dices, ok, yo no te voy a decir cómo la solucionas, yo te ayudo escuchando a tratar de que tú detectes el problema, veas por qué se produjo y en general, ¿no es cierto?, ir buscando tú mismo una solución. Bueno, esto no pasa. O sea, los políticos, el Estado, todos los representantes, digamos, inclusive los sectores empresariales, los sectores políticos radicales, ¿no es cierto? Sí, toda la minería no sirve para nada, etcétera, etcétera. Claro, esto es digamos, un conglomerado de discursos de amo, de yo sé lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, desde los dirigentes sindicales hasta los mineros, hasta el Estado. Todo el mundo sabe qué hacer. Entonces yo te pregunto ahora, ¿has visto? Se ha volteado. Está bien, se volteó la torta. Se volteó la torta, ¿no es cierto? Yo te pregunto a ti, entonces ¿por qué se producen los problemas? Si todo el mundo tiene un conjunto de soluciones puestas desde la gente de izquierda, la gente del empresariado, el Estado, igual se producen los problemas. ¿Y eso es por qué se produce? ¿Por qué se produce la violencia? En Estados Unidos es difícil. Hemos visto Baltimore porque la gente incendió vehículos y se metió a la policía, pero a la gente tengo la impresión que en otros países le cuesta mucho levantar la mano a un policía. O sea, hay un respeto al poder, al uniforme, a la formalidad. Existe un respeto que está presente en la sociedad. Aquí se ha perdido completamente ese ingreso de la policía en Islay y las madres con los niños y con las ollas, insultando al policía, dándole asesino al policía. Sí, claro. El policía marchando y supuestamente entrando para proteger. Es una situación que pone las cosas absolutamente al revés de como son. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Estamos enfermos ya. Claro, pero está bien, pero lo que hay que preguntarse es por qué la policía representa todo eso para esa población. O sea, eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. No solamente en datos objetivos. La gente cree que, por ejemplo, tenemos que tener discursos objetivos. Nosotros hemos hecho un estudio de impacto ambiental. Suponte, eso significa algo para ti o para mí que hemos estudiado en la universidad, que tenemos cierto nivel cultural. En ese aspecto, si tú eso se lo dices a un campesino, ¿qué es lo que esa frase, hemos hecho un estudio de impacto ambiental, qué es lo que eso significa para ese sujeto? Es una frase que justifica, ubicas, al Estado para imponer proyectos donde no ha sido, desde mi punto de vista, trabajado lo suficiente para hacerles entender que, por ejemplo, la mina o cualquier elemento productivo tiene que estar integrado con las economías de la población, con las subjetividades. No seas subjetivo. Yo más bien le diría a los políticos, sé subjetivo, sé empático, trata de colocarte en la mente del otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, investiga un poco sobre el tema, por ejemplo, digamos, de toda la ganadería en Islay. Y es curioso, pero está en franco descenso. La leche no saben cómo tramitarla, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por ejemplo, la mina no, junto con el Estado, con la sustitución de proyectos por impuestos, etcétera, entra a proponerles algo que les preocupa a ellos? No solamente el estudio de impacto ambiental, sino, ok, ¿qué les preocupa a ellos? Escúchalos, ¿no es cierto? Muy bien. Este paciente que es el Perú, en una supuesta
mesa en un diván. En un Bueno, diván. pero ¿cómo podríamos comenzar a hacer un esfuerzo por darle algún medicamento o algún tratamiento? ¿Qué deberíamos y por dónde comenzar? Para mí, o sea, si nosotros entendemos, digamos, qué es lo que significa este país, nuestro país, ¿no es cierto?, que queremos en una serie de formas, ¿no? Y tratamos de entender que el ejercicio del poder se da a partir de la escucha, para mí eso es la herramienta fundamental. No debemos elegir a un presidente que sabe hablar, a uno que se calla, porque la gente cree que callarse es lo que se necesita. No, yo no digo que hay que callarse, lo que digo es que hay que saber escuchar. Y saber escuchar es ponerte en el lugar del otro, entender sus subjetividades, entender su vida particular, sus pasiones, su forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. Si no escuchamos, o sea, si seguimos con discursos, o sea, por ejemplo, los agitadores, ¿no? Ese es un discurso. Ah, claro, o sea, los agitadores te producen un conflicto social. La izquierda, por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿cuánto ha sacado de votación? Poco. Entonces tú dices, qué raro, ¿no? ¿Cómo los agitadores pueden inventar un conflicto social? ¿Y cómo cuando la encuesta dice que el 60% está de acuerdo con la minería, por qué ocurre esto en Arequipa que puede además extrapolarse a todo el Perú? Es un problema lo que está pasando. O sea, no es simplemente allá los arequipeños ni ese tipo de esos campesinos. No. Es una cosa mucho más grave lo que está pasando acá. Sí, pero desde mi punto de vista es una crisis de crecimiento. Yo no soy tan escéptico. O sea, yo creo que el Perú está caminando, está tratando de encontrar su identidad. Y hay estas cosas, y esto es parte del Perú. Y hay que saber escuchar el conflicto. Ese es el arte en que nosotros estamos entrenados, a escuchar el conflicto. No a desesperarme, no a querer negarlo debajo de un discurso. ¿Ubicas? Yo le meto un discurso, el discurso del empresariado, el liberalismo, o el discurso de los agitadores, o el discurso de lo que debe pasar. No. Desde mi punto de vista, el gran defecto del Estado, del empresariado, de los agitadores, etc., es que nadie escucha. Todo el mundo quiere hablar y todo el mundo le quiere imponer un discurso a los demás. Y eso es terrible. Muy bien, Eugenio. Muchas gracias por tu presencia y por tus recomendaciones para este enfermo Perú. A ver si podemos sanarlo. Sí, es una oportunidad, ¿no? No hay que angustiarnos por eso, es una oportunidad. El conflicto es una oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.